Yo le dije, ya estamos Eh, grabando. pues miren, algo que nos decía Forero allí, muy importante, yo les estaba explicando un poco, porque si ustedes se ponen a pensar en todas las clases, o sea, yo creo que en todas las clases, ¿cierto? En todas las clases, me imagino que cuando se remiten a los griegos, entonces, ¿hablan de español? No, mentiras, en español no, porque no podían. ¿Hablan de matemáticas? Griegos. ¿Hablan de filosofía? Griegos. ¿Hablan de ciencia? Griegos, ¿sí o no? Entonces uno se Sí, remite a los griegos porque ellos eran filósofos. Entonces el primero que plantea ideas de química como tal es este man, es Demócrito. Y obviamente todos los ciudadanos griegos, pues tenían una participación política muy importante. ¿Alguien sabe qué significa la participación política? Que todavía No se nos... sé. Familia rica, entonces podían participar, votar y eso. la democracia. Bueno, ellos plantean la primera democracia, fue en Grecia, ¿cierto? Pero la actividad política es cuando una persona decide ir a la plaza pública, que para los griegos era el ágora, se llama el ágora, era la plaza pública, haga de cuenta, al frente de la tarima. Y entonces alguien se paraba en la tarima del colegio y empezaba a hablar. Bueno, muchachos, entonces yo les voy a hablar de la biología. La biología es esto, y ahí yo empiezo a hablar, pero no es algo que yo aprendí en la universidad, sino es algo que yo construí con mis maestros. Y entonces las personas empezaban a discutir sobre temas, no es la política, digamos, de gobernar nomás, sino la política es la persona que decide participar en algo social, eso es político, o sea, todos somos políticos. Si nosotros estamos acá sentados aprendiendo, esto es una acción política porque estamos decidiendo la acción eh, de estudiar. Profe, pero a mí me obligan, claro, nosotros todos tenemos obligaciones, pero digamos que en cierta medida hay una acción. Cuando, por ejemplo, Moreno decide activar, o bueno, cualquiera de nosotros decimos activar el micrófono y participar, eso ya es una acción política porque estoy decidiendo interactuar con los demás. Entonces, esa sociedad, ¿cierto? Griega, fue muy importante para establecer lo que se vendría más adelante. Sin embargo, ay, ¿saben qué fue lo que se perdió? Ya me acordé. Espero, voy a volverlo a poner, ¿listo? 4.600, algo Son así. 4000. 1.600, 460, por favor. De 460, sí. Es que 4600. Uy, eso sí sería 4000 años antes, si es de pronto China. China sí, sí entraría ahí. Descubrió varias cosas. ¿Cómo? Que China descubrió muchas cosas. Uf, China, bueno, sí sabían que supuestamente, bueno, hay una teoría que La dice pólvora. que China llegó primero a América muchísimos años antes Profe, que Europa. sí. Sí, Cuéntame, profe. Sí, profe. Ya, ay, eso, man. Kevin. Por eso es que los indígenas tienen como los ojos rasgaditos y el casi mismo pelo que los chinos, los que están acá Ajá, en América. exactamente. Tienen rasgos faciales iguales que los chinos. Si ustedes miran, los indígenas o los indígenas americanos, ¿no? Son eh, con unos rasgos muy parecidos a los chinos, o sea, son cachetones, el pelo es súper puntiagudo y liso, y los ojos son rasgados. Lo que El único cambia, cambio es que son morenos. exactamente, eso es lo que cambia principalmente. Entonces se supone que hace miles de años llegaron los chinos porque obviamente ellos fueron los primeros en tener embarcaciones, ellos fueron los primeros, tenían barcos que recorrieron todo el mundo, ¿sí? Samuel dice, yo estudio porque mi papá me dijo que si yo quería dejar el colegio, lo dejara. Bueno, exactamente, eso es una actitud bien, se llama una acción política. Y si lo dejaras, también es una acción política. Profe, Estás si fueron decidiendo. los chinos, entonces, ¿por qué? O sea, no hablaban, no hablaban chino o no tenían, no serían más modernos, por ejemplo. Tienen otro idioma y no eran como más, digamos, no tan modernos. No eran Bueno, tan ambiciosos. Porque lo la que idea de ellos no pasa fue colonizar. Lo que pasa es que esa palabra, esto también lo estoy haciendo para que veamos qué es esa palabra de la modernidad. Recuerden, o bueno, no recuerden, les voy a informar que nosotros actualmente ya no estamos en la modernidad. Suena chistoso, sí, pero la modernidad ya pasó. ¿Sí sabían eso? Sí, sí, profe. Nosotros ahorita estamos en un periodo que En se el llama futuro. la
posmodernidad, o algunos autores lo llaman la transmodernidad. Pero la modernidad ya pasó, o sea, la modernidad ya está en el pasado. Suena chistoso, pero es cierto. Porque la modernidad fue un momento que solo se dio en Europa, ¿cierto? Entonces, digamos, Asia, África, ¿cierto? Y Américas, a excepción de Estados Unidos, fuimos víctimas de esa modernidad. Entonces nosotros nos metieron en la cabeza la idea de modernidad, pero por supuesto que los indígenas eran extremadamente sofisticados y tecnológicos. Por ejemplo, miren los calendarios y la astronomía maya. O sea, ellos tenían un calendario perfecto donde no hay año bisiesto porque ellos hicieron los cálculos exactamente de cómo tenía que darse la rotación y traslación de la Tierra, ¿no? O sea, en cierto sentido son más inteligentes que nosotros. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Y nosotros los vemos como atrasados y arcaicos, pero porque se impuso un modelo de pensamiento. Entonces, como nosotros pensamos como pensamos, pues los que no piensan como nosotros lo que hacemos es destruirlos. Eso fue lo que hizo la cultura. Entonces son brutos, son atrasados, son arcaicos, porque para nosotros lo adelantado o el progreso es tener edificios, carros, tablets, computadores, pero para un indígena tal vez la idea de progreso sea compartir con la naturaleza, el sol, permitir comprender la glucosa, ¿sí? Son formas de ver el mundo totalmente diferentes. Y entonces seguramente yo les digo esto y alguno dirá, uy, no, qué mal están vos, ¿cómo van a preferir? Pero es de donde crecieron. Por eso les digo, nosotros somos hijos de la modernidad, ¿listo? Y ahorita estamos en la posmodernidad. Bueno, profe, ¿cómo se supo qué idioma hablaban en cada país? Bueno, los idiomas también evolucionaron a partir del humano, entonces poco a poco se fueron diferenciando por zonas, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, lo que empezó a hacer, por ejemplo, un colombiano y un venezolano que empezaron a hablar con algunos acentos, cada vez se empezó a diferenciar cada vez más y en zonas más lejanas, hasta que se empezó a formar un nuevo idioma. Esa es la forma, esa es la forma, pues digamos, de explicación racional. Y la religiosa es que los humanos quisieron hacer una torre llamada la Torre de Babel para llegar a donde estaba Dios, muy alta, y Dios se enfadó y les mandó un rayo, y cuando se cayó, ya todos hablaban otro idioma. Pero es una pregunta porque empezamos a hacer diferente, digamos, cuando los españoles vinieron acá, digamos, los hijos de ellos empezaron como a hablar como diferente, como No, nosotros, porque pero mira que Porque nacían se mezcló el acento criollos. indígena, ¿cierto? Eran criollos, muy bien. Empezaron a mezclar el acento, ¿cierto? Igual pues los españoles que venían de muchas regiones también, entonces eso se mezclaba, y también con los indígenas y con los negros. Entonces toda esa mezcla, porque claro, puede que no tuviesen hijos con indígenas o con negros, pero eran sus esclavos, y todo el día estaban hablando con ellos, ¿sí? Entonces por eso se dio ese nuevo cambio en el idioma, o en el acento al menos. Igual nosotros hablamos muy diferente, por ejemplo, a los españoles, ¿no? Demasiado diferente. O profe, sea, por ejemplo, digamos como allí, yo he visto como Andalucía, hablan como parecido como digamos a los costeños, algo así como como al ajá, pie del mar hablan como los costeños. claro, Profe, ¿yo le digo algo? dime. Yo nunca diferencio si es de otro país o no. Yo nunca diferencio si es un chileno, un argentino, un español. Pues por la cara se diferencia, los chilenos tienen los ojos rasgados. No, pues yo estaba hablando de chinos, no, de chinos eso ya es otra cosa. No, pero los chilenos también y tienen barba a toda hora de No, chivo. pero No, pero es difícil. yo nunca los diferencio Eh, ahí por las voces. pues no sé, o sea, si tú no diferencias por lo menos un argentino, pues ya es un problema de oído. No, o sea, bueno, O sea, el argentino sí, más o menos. Pero ejemplo, un mexicano. venezolano. Ajá, ¿tú qué chamo? ¿Qué Ah, pasa, bueno, sí, chamo? ¿ve? Un costeño. Depende, porque hay venezolanos que no usan esas palabras. Un Espere. coteño, Un un No los costeño. ve Se con monta. un coteño, Un tolimense. no, F, Un santanderiano tampoco. F. Sí. Que la joda, mano. Ajá. Un santanderiano, que todos hablan así, todos golpeados. Está No, recha esa profe, vaina. Bueno, no. volvamos a lo mismo. ¿Por qué estaba haciendo este contexto histórico? Porque tenemos que comprender qué hizo pensar a este man que la materia tenía forma, ¿cierto? O que tenía algo que la conformaba. Cuando ya llega, bueno, esta sociedad griega cae ante los romanos, pero los griegos, o sea,
Los griegos pierden la guerra en términos de guerra, Sí, pero los romanos pierden la guerra en términos culturales. ¿Por qué? Porque como cogieron a los griegos como esclavos, los romanos empezaron a cambiar culturalmente y su cultura se volvió muy griega, ¿sí? Entonces dominó Roma, pero por dentro Grecia transformó la estructura de Roma. Entonces ellos empezaron ya a trabajar desde la filosofía, desde el pensamiento, etcétera, y surgió, digamos, surgió un poco. Ellos empezaron a trabajar también como filósofos, los romanos, y para esa época, pues bueno, llega el siglo primero. ¿Qué pasa en el siglo primero? Dios, ¿Qué pasa con Jesús, Dios? ¿Dios Jesus, o Jesús? Jesus, Ah, bueno, una cosa es Dios y otra cosa es Jesús. No son lo Jesus, Jesus, mismo. Jesus, me confundí, Jesus. Ni para los que creen, ni para los que no creen. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque para los que creen, Jesús no es Dios, sino es el Hijo de Dios. Es diferente. Es Dios hecho en carne. No, es el Hijo de Por Dios. dicho, es el semidios, tiene poderes y Es el Hijo de Dios. Si tú Sí. lees, ¿cierto? Desde el Nuevo Testamento, Sí, aparece Jesús como el Hijo de Dios. Está sí, sentado a diestra de Dios Padre Todopoderoso, dice el rezo. Ujú. Y para los que no creen en Dios, perdón, Jesús sí existió, pero era un filósofo, ¿sí? Era un filósofo. Entonces, Aquí puede ser que nunca fue hijo de Dios, de pronto fue como, digamos, un invento por los fue cristianos. como Demócrito, ¿sí? Ya les explico una cosa importante con él. Fue como Demócrito, entonces fue un man que iba por la vida hablando de la vida, del amor hacia los demás, de que tenemos que amarnos unos a los otros, y pues cuestionaba a los romanos. ¿Qué pasa en el año 33 del siglo I? No sé, profe. Uy, no, ¿es en serio? Lo mandaron a pelar. Muere Jesús. ¿Qué pasa con la muerte de Jesus Jesús? muere. Pues con la muerte de Tormentas. Jesús, recuerden que Jesús ha sido la persona más importante que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Por qué me Porque atrevo a marca decir un eso? antes y un después. Exactamente, dividió el tiempo. Mata después. O sea, dividió el tiempo y entonces usted ahorita tiene que decir antes de Cristo, después de Cristo. Ya. Pero eso no lo dividió en el momento en que murió, no, fue porque Pedro se fue a Roma, ¿cierto? Y en la loma del Vaticano, los romanos lo cogieron y lo crucificaron al apóstol Pedro. Y de ahí para adelante, chicos, vamos a hablar de un momento histórico llamado la Edad Media. ¿Listo? O sea, la Edad Media transforma toda Europa empieza a volverse católica a partir de Pedro, y ya no hay, antes de Cristo, estaba la religión, ¿cierto? Estaba la religión griega o romana, que tenían casi que los mismos dioses, eh, y esos dioses a su vez les permitían experimentar con el universo y generar lo que llamaría una ciencia primitiva, ¿sí? Una ciencia primitiva. Pero, cuando llega la Iglesia Católica al poder, pues estamos hablando de la Edad Media. ¿Por qué se caracteriza principalmente la Edad Media? Veamos cuentos de los hermanos Grimm, ¿sí o no? Por la guerra, Por Entonces, los castillos y todo eso. Por la virtud oscuridad. de los reyes, Exactamente, por la oscuridad. exactamente. Y era habían oscuro. reyes. Ya después viene el siglo de las luces, ¿cierto? Y la ilustración, que ya después lo veré, pero la Edad Media es muy característica. Por eso yo les decía un poco hablar de la Edad Media, ¿no? Pues si nosotros buscamos Edad Media, si ustedes miran Enredados, ¿cierto? Si ustedes miran, mejor dicho, la mayoría de películas de Disney se basan allí. ¿Y por qué la mayoría de películas de Disney se basan en esa Porque época? esa época fue muy importante. Y era muy importante porque la gente soñaba, la gente anhelaba. Digamos, por ejemplo, las plebeyas, como Cenicienta, ¿cierto? Aspiraban contar con un golpe de suerte y algún día casarse con un rey que se enamore de ella y volverse la reina perfecta y dueña de todo, ¿cierto? Entonces, eso se guardó en el imaginario de que, bueno, nadie podía hacer nada. Porque ¿quién mandaba entonces? La iglesia.
y la iglesia designaba a los hijos de Dios que iban a mandar en la tierra. ¿Cómo le llamaban a esos hijos de Dios que mandaban en la tierra? Esclavos. Padres. Reyes. Los reyes eran emisarios de Dios que venían a gobernar justamente a nombre de Dios. Por eso los reyes europeos eran o protestantes o católicos, te estaban con la religión sí o sí. ¿Sí? Entonces, Como los vikingos, como en la bueno, serie Vikingos. lo que pasa es que vikingos, los católicos, los cristianos, lo tomaron como paganos. ¿Qué quiere decir paganos? Pues que van en contra de todo Sí. lo que establece el cristianismo. Entonces, ¿Cómo así, profe? ¿Usted ya se está viendo Vikingos? no me la he visto, pero conozco muy bien la historia porque me gusta mucho, mucho, mucho el metal, y el metal viene de los noruegos, y los Sí. noruegos son re vikingos, ¿no? Sí. Entonces, bien, eso va a haber, profe, si los romanos mataron a Jesús, ¿por qué Roma es la ciudad más católica? Eso es una gran pregunta. Y es que los romanos, después de que mataron a Jesús, los cristianos se le fueron encima, iban a perder el control político y dijeron, no, tenemos que hacer algo y pasar a la gente de nuestro lado. Entonces Constantino, en el siglo III, decidió que Roma se iba a volver católica y puso la sede de la Iglesia Católica en el Vaticano, que fue donde murió Pedro, y ahí fue donde nació esto. Ahora, Y empezó a ganar poder. este contexto lo hago no solo porque sí, porque después siempre, pues, esto que tiene que ver con ciencias, lo tiene que ver con todo. Porque a partir de la religión es que empieza a surgir la ciencia, ¿listo? Entonces, en la Edad Media, ¿qué pasó? Habían unas cosas, yo no sé si ustedes se han visto Game of Thrones, ¿sí? Más o menos ahí. Sí, más o menos. O series de este tipo. Hay, Yo sí. hay unos reyes, ¿cierto? Hay un sistema feudal, acá está el feudalismo a flor de piel, pero hay unos sitios donde estudiaban. ¿Quiénes eran los que estudiaban en esa época? Los Los hijos. Sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes. sacerdotes esos. Ah, Exactamente. sí. Los sacerdotes eran los únicos que estudiaban. Pero entonces habían unos textos prohibidos. Recuerden que en esa época había algo oculto. Si alguien se metía en algo oculto, pues Mataban. era asesinado o era ahorcado o quemado por hereje. O sea, todo lo que no iba de la mano con la iglesia, todo era el diablo. ¿Sí? Y las mujeres no podían escribir esos testamentos y todo. Sí, no, nada, no podían hacer nada. O sea, la mujer, además la mujer era considerada el demonio en la tierra. ¿Sí? Sí. O sea, el demonio en la tierra, una mujer era un demonio, porque llevaba al hombre que era puro, bueno y servicial a ser pecaminoso. A la Pegas. Exactamente, así era considerado. Ojo, chicas, que estoy hablando obviamente de cómo pensaban en la Edad Media. No estoy diciendo que sea así, ¿no? Ahorita son bellas, hermosas. Bueno, pues habrá que debatir. No, mentiras. Obvio sí. Pues en Obvio. ese tiempo también. Entonces, miren que hubo algo también que llevó todo. Hubo muchas guerras. La peste negra, por ejemplo, que ha sido la peor pandemia de la historia, ¿cierto? Pero bueno, digamos que esas grandes estructuras y todo eso empezaron a cambiar. Empezó un grupo de religiosos, sobre todo franciscanos y jesuitas. Y bueno, hablar de San Francisco de Asís es genial porque él es uno de los padres de la biología moderna, porque empezó a estudiar los ecosistemas y a relacionarse con ellos. Él era un rey que tenía mucha plata y decidió irse a vivir con los pobres y leprosos y a los bosques, y ahí descubrió la naturaleza, y muchos siguieron la línea de él. Y a partir de esos franciscanos empezaron a decir, venga, ¿por qué si Jesús era pobre? ¿Por qué la iglesia tiene tanta plata y se la quita a los pobres? Eso no es así. La iglesia tiene que ser pobre. Eso empezaron a decir los franciscanos, y esa riqueza se tiene que repartir entre los pobres. Y adivine a quién no le gustó, pues al Papa, y empezó a perseguir a estos franciscanos. Y los franciscanos tuvieron que esconderse, etcétera. Pero ellos tenían algo muy importante, los franciscanos, y es que ellos empezaron a estudiar y llegaron a los griegos, ¿sí? Cuando llegaron a los griegos empezaron a debatir la idea de Dios y dijeron, venga, espere, Dios sí existe, pero Dios es la naturaleza. Vamos a entender cómo es Dios. Y empezaron
a estudiar. Y a estudiar y a estudiar la naturaleza y se dieron cuenta de que todo lo que estaba diciendo el resto de la iglesia no era tan así, sino que había otras cosas que se podían explicar, ¿sí? Y cuando se empieza a explicar toda esta historia, pues ellos ya empiezan a dejar de creer, no en Dios, pero sí en lo que les estaban diciendo y decían como no, hay hechos, hay pruebas que se tienen que comprobar. Entonces, mucho más adelante, todo ese movimiento llegó a la ciudadanía, llegó a las personas del común y empezaron a organizarse ya para 1700, ¿cierto? Finales de 1600, 1700, ya estamos hablando del Renacimiento. O sea, hay un cambio, la peste negra llevó a que se cambiara de un sistema feudal al Renacimiento, que ya es un poco más urbano, ya hay más ciudades, ¿cierto? Pero igual se mantiene esa estructura. Y en el Renacimiento, pues se cambia porque ya se le da más participación a los ciudadanos y nace algo que se llama la aristocracia. ¿Saben qué es la aristocracia? No, por lo menos yo. Aristocracias puso. Bueno, la aristocracia no es más, ¿cierto? Que un sistema en el cual la ciudadanía, pero de clase social alta, empezó a participar con los reyes, pero ellos no tenían nada que ver con los reyes. Entonces, miren esto, cuando yo hablo de orgullo y prejuicio, estoy hablando de esto. ¿Sí? Todavía seguimos hablando de reyes, etcétera, pero esto era gente del común, eran personas adineradas que se les dio participación con los reyes, con el clero. Antes solo participaban los hijos de los reyes u otros reyes, etcétera, y Pero, estos que pero, ya tenían, dime. pero ellos, todos ellos, los más importantes, seguían teniendo plata, ¿no? Claro. Pero entonces estos tenían también tanta plata, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? En algún momento hablamos de Charles Darwin. ¿Se acuerdan de Darwin? El que ¿El creó la pez? teoría de la evolución. ¿El de los pájaros, profe? El de los pinzones, sí. Darwin pudo hacer lo que hizo porque él era un aristócrata, o sea, su familia era aristócrata, entonces ellos le hacían la ropa a los reyes. Y entonces logró ser uno de los biólogos o los naturalistas más importantes, fue porque tenía el poder para subirse a un barco militar de la realeza inglesa y llegar a Ecuador, a las Islas Galápagos. Si él hubiera sido un pobre, pues realmente no hubiera hecho eso. Ahora, ¿qué hizo la aristocracia? Ellos fundaron algo que se llama el liberalismo. Me imagino que eso lo ven en sociales, tienen que verlo en sociales. Sí, obvio. Entonces, el liberalismo no es más que el cambio de pensamiento a la modernidad. Entonces, el liberal, ¿qué pensaba? Pues uno tiene libre pensamiento, no podemos juzgar a las personas por lo que creen, sino más bien tenemos que ver cómo argumentan eso que creen, cómo piensan eso que creen. Y entonces salieron los cafés, así, como una cafetería en Londres y en Francia. Y allá se reunía la gente a hablar de política, hablar del reinado, de hablar de ciencia. Ahí ya se podía hablar un poco más de ciencia para ese entonces, porque quienes mandaban eran pensadores. Ya los reyes habían pedido un poco de poder. Pero hubo un hecho histórico que hizo nacer a la ciencia con plenitud como la conocemos hoy en día. ¿Cuál fue ese hecho? Albert Einstein. No, Pero me papi, repite la pregunta, no entendí nada. o sea, voy a hacer un breve resumen. Estaban los griegos, ¿cierto? De los griegos saltamos a Jesús, los griegos perdieron, los romanos ganaron y los romanos se tomaron pues esta zona de Jesús, ¿cierto? Toda Palestina, lo que, bueno, era Palestina, en esa época Israel. Y luego empezó la Edad Media, en la Edad Media los reyes, nadie podía participar, quemaban a la gente. Luego surgieron los franciscanos que se fueron a la naturaleza y querían que la iglesia fuera pobre. Y luego, a partir de eso, pues varias personas le copiaron la idea a los franciscanos y se volvieron pensadores, se volvieron aristócratas, que era gente del común, pero que tenía mucho dinero, ¿cierto? O sea, cuando me refiero a gente del común es gente que no pertenecía a la realeza, al clero, sino eran personas que tenían mucha plata y entonces el clero necesitaba a ellos porque tenían mucha influencia. Entonces los empezaron a reunir en fiestas, en lugares, en salones, en casas, la aristocracia en sí misma se reunía y ellos tenían salones de baile, etcétera.
en sus casas, y ahí organizaban reuniones donde empezaron a darse. De un momento a otro empezaron a surgir los cafés, una especie de cafetería, ¿sí? Como los pub o algo así, unas cafeterías muy grandes, bonitas, donde la gente se reunía a hablar de poesía, hablar de novelas, hablar de cosas, o sea, novelas escritas, ¿no? En esa época no había televisión, evidentemente. Entonces, llegó un hecho que cambió y a partir de eso empezó a revolucionarse lo que llamamos la idea del progreso y la ciencia. Un punto. La Revolución Francesa. Muy bien, Kevin, hermano, o sea que usted aforero, Sí, de verdad. Uy. usted Bien, aforero y bien. a Moreno, hoy están inspirados, muchachos, en serio. Listo, la Revolución Francesa. ¿Saben qué fue la Revolución Francesa? Sí, cuando se No revolucionaron se los rebeló contra los ingleses. Le reyes. cortaron la cabeza a los reyes. Le dijeron, quite cabeza, papá. Están haciendo aguantar hambre. Y ahí ¿Cuál? nació, por así decirlo, más la La democracia. democracia. La Ajá. democracia. Salió más ahí. La Revolución Francesa fue el resultado de lo que generó lo que llamamos actualmente el Estado moderno. O sea, la instauración, la modernidad ya venía gestándose desde antes, pero la instauración oficial de la modernidad fue la Revolución Francesa. Y eso no fue de un día, ¿no? Sino fue un proceso de muchos años, donde los aristócratas y los liberales querían ya acabar con el poder de los reyes para que ellos gobernaran, para que la gente con poder, con plata y dinero pudiera gobernar. Y ahí nació el Estado moderno. Ahora, ¿qué viene con el Estado moderno? Pues claro, ya la religión pasó a otro plano, la religión solo se enmarcaba para quien quisiera creer y la ciencia pudo desarrollarse perfectamente. Esto sucedió en el siglo XVIII, o sea, estamos hablando de No, 8700. muy bien, a finales de 1700, ¿cierto? Ah, Si O nosotros sea, estamos que digamos hablando... en Francia, por eso en Francia no hay ningún, digamos, como rey, castillo, sí. En Francia sí destruyeron, no, sí hay castillos, pero digamos que los guardaron como, o los mantuvieron como una cuestión de memoria, pero no hay reyes. En Francia no hay reyes, no hay nada de reyes. Y aún existen, digamos, como familiares de los reyes, o sea, dejaron algunos vivos a todos muertos, hasta los hijos. No, eso desapareció porque es que a todos los mataron y los que quedaron vivos me imagino que tuvieron que esconderse, imagínate. O sea, como, ojalá nunca Profe, pase, pero imagínate que busquen a toda tu familia, pues tú no vas a decir, ay, sí, yo soy el hijo. No, pues, los que quedaron vivos, pues, No soy un esclavo. exacto. Pero, profe, esto en el único país donde hay reyes todavía es en España, ¿no? Y en Inglaterra. en Inglaterra, son los únicos Sangre lugares donde... azul. No, hay muchos más lugares, la verdad. Digamos, por ejemplo, está Mónaco, que En Indonesia. es un país muy pegado a Francia y también tiene reyes. Lo que pasa es que ellos empezaron a tener una transición, o sea, Inglaterra es un estado moderno, o llegó a ser un estado moderno, pero ellos llegaron como un acuerdo, o sea, los reyes ya no dominan como dominaban antes, porque recuerden que los ingleses tienen algo que se llama un primer ministro y es el presidente del país, ¿sí? Y los reyes se encargan solo de la diplomacia, o sea, de las relaciones internacionales, pero todavía tienen reyes, en cambio en Francia sí se acabó totalmente. Pero La ¿qué reina pasó Isabel. con la Revolución Francesa? Y los ingleses fueron muy inteligentes porque los iban a acabar a los reyes ingleses. Dijeron, no, mejor negociemos con los liberales y les dieron el poder y ellos conservaron una parte de ese poder para no acabar así. Y no tuvieron una revolución como se hizo en Francia. Pero con la Revolución Francesa pasa algo muy importante y es que la ciencia ya es libre. ¿Sí? O sea, imagínense que nosotros no hubiésemos tenido ese pedazo de la Edad Media y hubiéramos seguido con la línea de pensamiento de los griegos. O sea, ¿qué tendríamos hoy día? Porque tuvimos un frenazo de 200 años de ciencia. Y en 200 años ya manejamos teléfonos táctiles, mandamos cohetes, hay un proyecto a Marte. Imagínense que esos 2000 años El chamán. hubiéramos seguido produciendo ciencia. Imagínense. No sé, ahí les dejo la duda para que lo piensen en Mira, algún momento. Ya seríamos con las películas del 3000 Del como mar. futura. Exacto. Kevin, habla. Profe, pues ahorita estaban diciendo que la mujer casi no tenía poder en esos tiempos, pero mire que en esa foto
donde aparece una mujer así con el vestido abajo. Bueno, en la Revolución Francesa, digamos que Mandaban sí las hubo un mujeres. protagonismo muy bueno de la mujer, pero todavía había un machismo muy grande. Los franceses no hubieran logrado la Revolución Francesa sin mujeres. Era imposible, porque ellas estaban muy infiltradas ya y lograron desequilibrar el sistema. Pero cuando llegaron al poder, a ninguna mujer la dejaron gobernar, a ninguna. Gobernaron solo Las hombres. engañaron. Exactamente, las engañaron. Como, ay, venga, yo, no se le hicieron todo el trabajo sucio, entonces el resto solo le quedó con el poder y ya. Exactamente, eso fue lo que pasó. Entonces, bueno, eso es otra historia para que la sigan en sociales si les interesa esa línea, es muy importante, pero yo la hablo en términos de comprender de dónde viene la ciencia. Me preguntan acá, profe, ¿por qué la mayoría de religiones eran machistas al principio? Todas, mi amor, incluso hoy en día. Y no solo las religiones, sino toda la construcción del humano, porque ponen al hombre como biológico, que es más fuerte, que es más resistente. Tal. Pero pues si uno hablara con una boxeadora, pues le pegaría tan duro al profesor Miguel que realmente no me recuperaría nunca en mi vida. Entonces es como un imaginario que se creó a partir de creer que la mujer es débil, cosa que es muy falsa, ¿no? Cosa que es extremadamente falsa. Lo que hace el sistema es volverla débil desde chiquita. Entonces le enseña cosas. Le dicen eso y entonces no se vuelven fuertes, se Exacto. ablandan. Mi Claro, hija, profe, mi futura hija va a ser boxeadora. Bueno, profe, pues que ella de hecho, decida, ¿no? Menos mejor. Listo, Kevin. de hecho, solamente con el hecho de decir que salió de la costilla de un hombre, ya es como algo machista. Uy, claro, uf, total. O sea, total, porque usted, o sea, eso es como la garantía de, usted no existe porque, Porque sobra hay una Si costilla. no fuera por un hombre, exactamente, esa era la cuestión. Si no fuera por mí, usted no existiría. Entonces usted hace parte como de mí y ya menos mal la biología desmintió eso y ya sabemos que venimos evolutivamente y la más importante evolutivamente es la mujer que el hombre. El hombre solo sirve para dar a mí espermatozoides. me parece que la Iglesia Católica es muy machista porque, por ejemplo, las mujeres no pueden ser como, digamos, papas, pero bueno, digamos, serían como mamás. Tienen Hay que ser una... monjas que son como, digamos, tipo esclavas de papá. O sea, les tienen Sí, que sí, lavar sí, la sí, ropa, sí. digamos así, darle comida. Sí, sí, no. Solo había una mujer papa, solo había una, y se tuvo que hacer pasar por hombre. La papisa Juana, búsquenla. Sí, yo Hay una escuché, película muy buena en Netflix de ella. Hay una película muy buena en Netflix de ella, la papisa Juana. yo escuché esa historia. Ujú. Pero ella se hizo pasar por hombre, ¿no? Bueno, Pero eso nunca va a cambiar que las mujeres sean como, digamos, papas, así, o mamás. pues muchas cosas han cambiado en la humanidad, ¿listo? Pero, por Pero, ejemplo, los católicos tienen la misma perspectiva desde los comienzos, no han cambiado. Solo que, bueno, por la evolución los que han llegado con los cargos son modernos, pero no van a cambiar en sí, digamos, su religión, las exacto. culturas y eso. Pues sí puede cambiar, mira que han cambiado mucho, pero es muy difícil y es muy largo. ¿Lo vamos a ver? No. ¿Pero qué va a cambiar? Va a cambiar en muchos años, por una u otra razón, pero no lo vamos a ver, o sea, porque esos tiempos son de muy largo plazo. Bueno, dice a ver acá, profe, el machismo es porque la mujer se creó de la costilla de un hombre, pero si no se puede haber seguido con la humanidad. Sí, claro, o sea, eso es una creencia, pero mira que hay muchas personas que todavía lo creen. Bueno, pero volvamos acá, en este punto. En 1700, en el siglo XVIII, cuando empiezan a hacer la ciencia, pues volvieron a retomar otra vez a los griegos y ya podían pensar libremente y nace, ¿cierto? La ciencia como la conocemos hoy en día. Y la ciencia viene de algo que creo que era Forerín el que decía eso, los alquimistas. O sea, digamos que los alquimistas en esa época que eran tomados como brujos, dieron el origen a la química. ¿Ustedes se han visto una serie que se llama Full Metal Alchemist? No, Nine. No, seamos. profe, es que usted ve mucho Netflix. Ay, Dios mío. Y dice, y no Ay, juega conmigo Free Fire y juega, vive Netflix. sí, es que yo soy malo. Vea, les voy a poner esto rápidamente ya para cerrar ahí. La próxima clase con el otro curso les hablo ya directamente de la tabla periódica. Pero les quedó claro la linealidad del tiempo donde nace la ciencia. O sea, eso es lo que me Sí, interesa. ¿De dónde Sí, nace la profe. ciencia? Sí. sí, profe, sí. O sea, hay que entender que es un proceso largo y que viene desde los griegos. Miren, esta es la serie que les digo, Full Metal Alchemist.
Esto es un mundo alterno donde en vez de la química, pues se pudo dar la alquimia. ¿Qué busca un alquimista? ¿O qué buscaba más bien un alquimista, saben? Química. Poder. No. Guerra. Buscaba dos cosas principalmente a lo largo de toda su vida. Primero, encontrar oro, volver todos los objetos oro. Querían hacer que todos los objetos se volvieran oro y obviamente volverse millonarios. Y había otra que era conseguir una cosa llamada la piedra filosofal. Eso era lo que quería un alquimista, encontrar la piedra filosofal. Si la han escuchado de pronto de alguna película o algo así. Harry Potter. Oh, sí, muy bien, de Harry Potter y la piedra filosofal, la 1. La piedra filosofal era lo que buscaban los alquimistas para encontrar y lograr la vida eterna. ¿Sí? En Harry Potter mencionan a uno de los alquimistas, bueno, a alguien que se supone que fue alquimista, que se llama Nicolás Flamel, y se supone que él logró crear la piedra filosofal porque era muy pobre, de un momento a otro se volvió multimillonario y vivió muchos años, muchísimos años. Se supone, Nicolás Flamel. Entonces, a partir de esa experimentación química, nace ya después, la próxima clase les explico porque si se corta no nos volvemos a conectar, los amo mucho, si algo, si se corta. La alquimia dio origen a la química, porque experimentaban con la materia. ¿Listo? Entonces, la próxima clase les explico cómo es esa historia. Si pueden ver el inicio, los primeros 10 minutos de ese primer capítulo de Full Metal, sería fenomenal. Chao, profe, cuídese. Chao, los amo mucho. Son los mejores, muchachos. Chao, Son los profe. mejores. Chao, profe. Muy bien, Kevin Chao, Moreno, chao, profe. Forero. Excelentes hoy. Excelentes. Profe, yo siempre participo. Buena, papu, buena. Pues por Chao. eso digo yo, hoy. Véase la serie. Listo.